Bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que inaugura el Laboratorio de Métodos AMIC. Estamos muy felices con ello porque este Laboratorio de Métodos AMIC se trata de un espacio permanente de actualización y discusión sobre metodología que, como ustedes saben, quienes son socias y socios del amigo, quienes han seguido de cerca nuestras actividades, pues una de nuestras líneas de trabajo como Comité Ejecutivo 2021-2023 es justamente proveer de espacios para la discusión sobre teorías y metodologías emergentes que nos permitan crecer como investigadores, que nos permitan crecer como campo académico y justamente pues tener toda esta facilidad para el intercambio, para actualizarnos, para discutir, etcétera. Y bueno, en esta sesión nos da mucho gusto que nos acompañe Israel Piña, que ya muchos de ustedes conocen. Y pues nada, en un momento lo presentará mi compañero César Rodríguez, quien es secretario de investigación en la MIC y que además tiene a su cargo este laboratorio de métodos AMIC. Muchas gracias. Adelante, César, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, una disculpa por la imagen. Está entrando el sol en mi ventana y eso parece poético, pero bueno, me deja un poquito sin poder ver la pantalla. En todo caso, yo le agradezco a Claudia Pedraza, a Doris, por supuesto, la bienvenida, la inauguración y pues el punto de partida de este laboratorio de métodos AMIC, que lo quisimos utilizar como hashtag precisamente para que resulte una especie de artefacto de memoria hipertextual. La intención es que tengamos una serie de talleres metodológicos sobre pues algunas de las tendencias que generan más inquietud y más interés por parte de la comunidad de académicos y de estudiantes de posgrado. El laboratorio de minería de datos en Twitter con RStudio es justamente pues, el caso, ¿no? Me parece que va a ejemplificar muy bien una de las tendencias que hemos identificado en el sentido de el software como extensión de nuestras posibilidades metodológicas, como una especie de exocerebro metodológico que pues, es cada vez más presente y más necesario conocer, ¿no? Por supuesto, creo que la metodología, como bien dice Doris, representa una de las áreas de interés en particular de este comité, pues en donde está Rodrigo González, obviamente por nuestro referente, Doris Milda, que trabaja temas de etnografía digital, y por supuesto en el inicio del taller también hablábamos con Antonio Calderón de este laboratorio. Entonces todos ellos de alguna manera forman junto con el comité eh, pues quienes hemos ideado este punto de partida, ¿no? Entonces, pues simplemente pasaría a presentar a Israel Piña, que me mandó una reseña un poco extensa, entonces espero hacerle justicia con el resumen. Héctor Israel Piña Camacho es licenciado en comunicación por la UNAM, maestro en periodismo y asuntos públicos por el CIDE, ha tomado diplomados en periodismo de datos en el ITAM, varios cursos sobre datos y visualización en el Knight Center for Journalism in the Americas, y actualmente estudia el doctorado en estudios científicos sociales en el ITESO, con un proyecto de investigación sobre hacktivismo y periodismo, y es justamente las dos disciplinas en las cuales él se define, ¿no? De hecho, inicia su reseña diciendo: navego entre el periodismo y el hacktivismo. Ha sido reportero, ha sido parte de este movimiento ubicado como el hacking cívico en México, con varios proyectos sobre transparencia en el Congreso mexicano, sobre sobre bases de datos e historias de desaparecidos, sobre, ahora el más reciente, sobre transparencia también en términos de la pandemia
es decir, ha tenido varios proyectos bajo este enfoque del hacking cívico. Y también ha impartido diversos talleres, entre otros cursos. Entonces, pues sin más, yo le daría la palabra a Israel. La dinámica del taller va a ser muy sencilla. En realidad, el tiempo, como ustedes saben, de esta sesión será de 1h30. Estaremos terminando aproximadamente a las 7:30. Entonces, la verdad es que es un tiempo muy breve que apenas nos alcanza para explicar en qué consiste, pues, el uso de este software. Entonces, hemos ideado que la mejor forma de obtener la mayor cantidad de conocimientos de Israel, que amablemente nos va a compartir, es seguir la transmisión, que posteriormente va a ser subida a las redes de la AMIC como una especie de clase en línea. Al final tendremos un espacio para preguntas que pueden hacer quienes estén viendo la transmisión a través de Facebook Live. Y tendremos un espacio de interacción. Evidentemente hay muchos asuntos que tratar sobre la instalación del programa, sobre algunas cuestiones más técnicas. Entonces, pues estaremos al tanto durante la transmisión como posteriormente con el video en YouTube. Ya hemos quedado con Israel que nos va a seguir ayudando para poder responder algunas de las dudas más comunes, ¿no?, sobre el uso del software. Sin más, pues yo daría inicio y le daría la palabra a Israel. La verdad es que este laboratorio de métodos AMIC es una iniciativa que nos parece que puede aportar, ¿no? Si bien, vamos, puede haber cierto grado pues de expectación sobre qué significa un software de este tipo, nosotros hemos considerado justamente que uno de nuestros modos de acercarnos a las metodologías que están surgiendo es con una curiosidad crítica, ¿no?, que alcance a entender tanto sus alcances como sus límites, y en ese sentido, pues, hemos preparado esta sesión. Entonces, le doy la palabra a Israel Piña. Muchas gracias y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Estoy bastante emocionado. Y pues bueno, en vista de que tenemos breve tiempo, voy a iniciar ya y voy a tratar de ser lo más rápido, pero claro posible. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Denme un segundo. Bien, ahí me marca que ya le estoy compartiendo. Este taller, como ya lo mencionó César, es sobre minería de datos en Twitter con el software RStudio. Bien, creo que una de las grandes características, quizá en abstracto, pero para mí de las principales de R y de RStudio, es que es un software con el que puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? La gente dice que, o los amantes de R, los R lovers, ven a R como prácticamente un acto de magia, ¿no? Porque son tantas sus posibilidades y es tanta su flexibilidad y es una comunidad tan grande que puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo hay muchísimas formas de hacer una misma cosa, ¿no? Los caminos son innumerables para llegar al mismo punto, a la misma conclusión, y esto nos habla de la extensión de posibilidades, ¿no? De que nos ofrece este software. Bueno, en fin, debido al tiempo con el que contamos, tengo que lanzar estas provocaciones, lo siento mucho. Esta presentación, lamentablemente, por el tiempo, no es un curso de R. Un curso de R te lleva muchísimo tiempo, te lleva meses. Aprender R te lleva no solo un curso, sino diversos cursos.
por el nivel de complejidad, por el nivel de extensión de esta herramienta, de tal manera que, bueno, en 30 minutos, en una hora no podemos agotarlo. Lamento decepcionar a varios que llegaron aquí a aprender R. Es imposible, pero sí podemos iniciar, ¿no? Sí puede ser esto un detonante. No es, por lo tanto, un curso avanzado de R para los que ya saben R y vinieron aquí a profundizar sus conocimientos. Esto es más bien, bueno, mucho menos es una presentación para científicos de datos, que en el país últimamente, pues hay bastante. El panorama de análisis de datos de hoy, en comparación con el panorama de hace 4 o 5 años, es muy distinto. Hoy existen muchísimas más personas capacitadas en el análisis de datos. Se crearon maestrías, se crearon carreras en ciencias de datos, y eso permitió que pues prácticamente existan ya en México muchísimos y muy buenos científicos de datos que tienen pues un nivel demasiado elevado como para en 30 minutos obtener algo nuevo. Sin embargo, esto sí es una presentación para quienes quieren o deben hacer observaciones y análisis en Twitter y están solos contra el mundo. Es, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es muy común que en las universidades, que en los cursos universitarios exista ya sea la intención o ya sea incluso el deber de hacer análisis en Twitter, pero pues nos enfrentamos con la limitante de la herramienta, ¿no? No cualquier... son muy pocas las universidades o las facultades que en este momento cuentan ya con un laboratorio de datos, un laboratorio de análisis de datos, que además sirva como auxiliar a investigaciones, ya sea del claustro de profesores, ya sea investigaciones doctorales o investigaciones de maestría, que estén a disposición, ¿no? Es todavía un campo muy emergente, son muy pocas las escuelas que lo tienen, de tal manera que quien quiere hacer esto generalmente se enfrenta pues a las carencias, ¿no? A las carencias, y regularmente acuden a herramientas que existen por ahí, herramientas, muchas de ellas libres. Quizás estoy utilizando la palabra inadecuada, quiero decir gratuitas o con una versión gratuita, o con una versión premium, que una parte gratuita, y si quieres elementos extra, pues debes de pagar, pero generalmente son muy limitadas y son inflexibles. Y bueno, pues en el mejor de los casos, la gente se ve obligada a pagar por alguna suscripción a alguna de estas herramientas, pero sigue siendo igual de inflexible, ¿no? Frente a las posibilidades que da R, que da RStudio, siguen siendo muy limitadas. Esto sí es una muestra de lo que podemos hacer, y es una presentación para la gente que se ve envuelta en estas vicisitudes. Es una invitación también a aprender R para explotar las posibilidades de la herramienta, sin que esto signifique que nos tengamos que convertir en programadores expertos, ¿no? Ser científico social, ser periodista, no... te llevan a la necesidad de usar esta herramienta, pero eso no implica que te vas a convertir en el súper experto, ¿no? Sino en tener los suficientes conocimientos, las suficientes habilidades para resolver cierto tipo de problemas. Y lo mejor siempre es, pues, trabajar en equipo, trabajar con científicos de datos, trabajar con ingenieros que tengan un nivel de conocimiento mucho más profundo. Bien. Y por último, debo decirles que, bueno, que pese a todo y pese a la complejidad, R no es para mentes privilegiadas, es para mentes y muy curiosas y empecinadas en aprender. Es un trabajo, es un proceso un tanto difícil, sobre todo al principio, porque implica un cambio de chip, un cambio de lógica en el análisis de datos. Estamos colonizados por la lógica de Excel,
y R significa pues quitarnos o descolonizar nuestra mente de Excel, y eso es un poco difícil, pero no implica que tengamos que ser mentes brillantes, ¿no? Es una herramienta muy accesible, es un lenguaje muy accesible, y esta es una invitación entonces para que podamos aprender. Bien, ¿qué es R? Voy a pasar esta, digamos, sección teórica, por así decirlo, de manera muy breve, porque lo que quisiera yo es mostrarles una serie de scripts para mostrarles en la práctica las posibilidades de la herramienta. Bien, R es un lenguaje de programación con orientación al análisis estadístico, al análisis de datos. Es un entorno en donde se pueden resolver tareas vinculadas con la manipulación, el cálculo y la visualización de datos. Y también es un software libre, quiere decir que no es un software privativo, no necesitamos pagar por él. R es un software libre, no necesitamos comprar un software para poder interpretar los datos que vamos a construir desde R. Eso es muy importante. ¿Por qué usar R? Porque es un entorno, es decir, es un espacio donde podemos resolver múltiples tareas de muchísimas formas, por muchísimos caminos, muchísimas vías. Es una herramienta libre, como les decía. Es una herramienta muy potente. Al ser un entorno tan flexible, lo hace también, al ser libre, lo hace también muy, muy, muy potente. Se pueden hacer infinidad de cosas. Hay cientos de paquetes en R con los que podemos resolver múltiples problemas, múltiples necesidades. Y para mí lo más importante de R es que es una comunidad, ¿no? Es una comunidad de conocimiento. Tiene un poco, aunque quizá algunos no lo digan explícitamente, pero desde mi punto de vista tiene un poco de la ética del trabajo del hacker. Es un trabajo horizontal, es un trabajo que se comparte, ¿no? Generalmente los usuarios de R tienen sus espacios en donde comparten sus propios códigos, en donde esos códigos se rehacen en comunidad, y lo más importante también es que todas las fallas o cualquier cuestión que surge en R se resuelve en comunidad. Entonces, para mí esa parte es la más importante. Si tú tienes un problema con Excel, bueno, pues no hay más que Microsoft y dependemos totalmente de él. Lo que estoy diciendo es una obviedad, pero en R esto no ocurre, ¿no? En R el conocimiento es compartido y los problemas se resuelven en comunidad. Bien. En una presentación que voy a compartir con los organizadores, muestro cómo se tiene que descargar tanto R como RStudio. R es el lenguaje de programación y RStudio es la interfase sobre la que puedes ejecutar R. No es necesario tener RStudio para trabajar sobre R, pero sí es necesario tener R para trabajar sobre RStudio. Les voy a compartir esta presentación. No podemos lamentablemente aquí seguir paso por paso porque nos llevaríamos toda la sesión intentando descargar el software. Lo único que les digo es que necesitamos R para poder descargar posteriormente RStudio. Bien, aquí hay una nota que agrego para los usuarios de iOS que tienen que hacer una serie de operaciones desde su terminal. Esta es la interfase de RStudio. Una vez que lo descargan y lo abren, tienen estas 4 ventanas principales. La primera, que está arriba a la izquierda, es su script, su código, es decir, donde están ustedes escribiendo todas las instrucciones que le dan al lenguaje para que puedan ejecutar ciertas tareas. Debajo de esa ventana está la consola, que es donde se expresan todas las acciones que ustedes ordenan desde su script, ¿no? Todo lo que hagan con su script se va reflejando en la consola, que es la parte de abajo. En la ventana superior derecha tenemos un espacio donde vamos viendo todos los objetos que vamos generando a través de R. En un momento más vamos a ver a qué me refiero exactamente con objetos, pero cualquier objeto que nosotros creamos se va a reflejar en ese espacio
ahí se va a generar una lista y siempre lo vamos a tener a la vista. Y por último, en la parte inferior derecha, pues está el área de visualización, cualquier gráfica, cualquier plot que nosotros generemos con R, ahí lo vamos a poder previsualizar, ¿no? Porque posteriormente se puede descargar y la podemos ver en cualquier otro software, pero ahí lo podemos previsualizar antes de descargar. Bien, esta es la interfase de RStudio. Y veamos un poco la lógica de R. R es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué significa esto? Significa que las variables, que los datos, que las funciones se guardan en una memoria activa de la computadora en formas de objeto. Hace un momento les decía que en la ventana superior derecha se van a guardar todos estos objetos. Y esos objetos los podemos manipular, ¿sí? Con una serie de paquetes, con una serie de funciones, y los podemos manipular para obtener lo que queramos, para hacer los análisis que estemos necesitando y para resolver los problemas. Pero bien, veamos bien a qué me refiero exactamente con el tema de los objetos. Perdonen que me refiero nuevamente a Excel, pero es la lógica a la que estamos acostumbrados. Nosotros abrimos en Excel un archivo y trabajamos sobre ese archivo. Las modificaciones que hacemos se hacen sobre ese archivo. Si borramos 2 filas, si borramos una columna, se borran sobre ese archivo. Si nos equivocamos, ¿no? Si cometemos un error, lo hacemos sobre ese archivo y ese archivo le damos guardar y se guarda con las modificaciones que hacemos. En R no ocurre esto. En R nosotros, a través de archivos que viven sí en nuestro disco duro, en nuestra computadora, lo subimos al software, lo jalamos y es como si hiciéramos una especie de copia como una especie de nube, por así decirlo, pero es exactamente en la memoria. Hacemos la copia y sobre esa copia vamos a llevar a cabo todas las funciones y todos lo que queramos hacer, lo vamos a hacer sobre ese objeto. Es decir, modificamos el objeto y el archivo original se mantiene. Ese no se ve modificado, ¿no? Ese se mantiene vivo en nuestro disco duro y estamos trabajando sobre una especie de espejo que está en nuestra memoria, ¿no? Y ese espejo lo podemos convertir en múltiples objetos. Lo podemos hacer un data frame, lo podemos hacer en base de datos, lo podemos hacer una tabla, lo podemos hacer una lista, lo podemos manipular de múltiples maneras y por cada uno de esos podemos hacer una copia, de tal manera que de un archivo original podemos tener infinidad de objetos. Lo recomendable es no tener demasiados para poder manipular, pero podemos hacer muchísimas copias. Es como si tú subieras a Excel, como si abrieras tu archivo en Excel y automáticamente se generará una copia y todas las acciones, todas las modificaciones se hicieron sobre esa copia y no sobre Excel original, ¿no? El Excel original. Y además, pudieras hacer infinidad de copias con infinidad de características para poder resolver un problema. A un objeto le podemos aplicar funciones, operadores. Estas funciones se derivan de paquetes. R está organizado en paquetes. Un paquete es un conjunto de funciones. En Excel tenemos botoncitos, arriba tenemos iconos. Si queremos copiar, si queremos pegar, si queremos ejecutar cualquier función, recurrimos ya sea a esos iconos o al menú. En R lo que tenemos son funciones, son órdenes que le damos al programa para que actúe sobre nuestros objetos, sobre nuestra base de datos. Y una vez que terminamos todo el trabajo, una vez que creamos objetos, los unimos, se pueden unir, se pueden mezclar y generamos un objeto final, ese objeto sale de la memoria activa, se puede depositar en nuestro disco duro, pero es un objeto completamente distinto al archivo que entró, ¿no? Es un input y un output diferente. Esa es más o menos la lógica de trabajo de R. En R tenemos distintos tipos de objetos.
bidimensionales, unidimensionales. Si lo pensamos en tablas, unidimensional es solamente variables o solamente filas, ¿no? Filas o solamente columnas. En R generalmente se llama registros en lugar de filas y se le llama variables en lugar de columnas, pero básicamente es lo mismo. Podemos tener listas que son colecciones de objetos que pueden ser de distintos tipos. Tenemos bases de datos, data frames, tenemos tablas y tenemos funciones, que es un conjunto de órdenes que nosotros diseñamos para aplicar sobre un objeto. Bien, utilizamos este signo como de menor que y el guión para poder asignar un objeto. Ahorita que les enseño un script lo van a ver con más claridad. Esto creo que no lo podemos saltar, es muy específico. No importan los espacios, R distingue entre mayúsculas y minúsculas. En fin, bueno, lo importante es que en R la columna 1 siempre va a ser columna 0. Cuando tú le dices a R, quiero que a mi columna número 1 le apliques tales cambios, tú en realidad le vas a decir, quiero que a mi columna 0, ¿no? En R no existe, no inicias desde la columna 1, como en Excel. La columna 1 es en realidad la columna 0. Entonces, cualquier orden que le des a R sobre tu columna 1 será sobre la columna 0 en realidad, y la columna 1 y la columna 2, perdón, será en realidad la columna 1. Esto es muy importante. Bien, les decía que R funciona a través de paquetes. Los paquetes son un conjunto de funciones que nos permiten manipular nuestros objetos. Estos paquetes son los que se construyen en comunidad, ¿no? Hay gente que construye su grupo de funciones, sus paquetes, y los pone a disposición de toda la comunidad para que los pueda utilizar en sus respectivas tareas de investigación. Hay algunos que se instalan ya automáticamente cuando instalas R, otros más tendrán que instalarse. Siempre que instalamos, eso es muy importante, nosotros instalamos un paquete en nuestro RStudio, nuestro R, pero eso no significa que estén ahí prendidos de forma permanente, ¿no? Si ustedes, nuevamente, perdón por recurrir a Excel, si ustedes entran en Excel, la función guardar siempre va a estar ahí, ¿no? En R no ocurre eso. En R tú tienes el paquete instalado en tu computadora, pero necesitas prenderlo para que puedas ejecutar las funciones que te da ese paquete. Siempre que entras a R necesitas prender los paquetes que vas a utilizar durante esa sesión, y esos paquetes se apagan, o sea, funciones se apagan cuando tú cierras la sesión. Pongo ahí una lista, un link con la lista de paquetes de R y para qué sirven. Cada paquete tiene su documentación, es decir, cuáles son los argumentos, cuáles son las funciones, cómo puedes utilizar ese paquete. Es una especie de manual, ¿no? de cada paquete. Siempre que ustedes vayan a utilizar un paquete, se recomienda leer la documentación, y además se recomienda estarlo leyendo frecuentemente si es que utilizas constantemente ese paquete, porque como se construyen en comunidad, las actualizaciones son constantes, ¿no? Entonces van cambiando cosas de manera constante. Si por ejemplo, cambia la versión de R, cambia la versión entonces de RStudio porque se tiene que adaptar a R, y entonces los paquetes también tendrán que adaptarse a la nueva versión de R, y siempre hay un cambio pues bastante constante. De hecho, me pasó hace unas horas, quise utilizar un paquete y resulta que cambió completamente, y es como si nunca lo hubiera utilizado. O sea, no lo sé utilizar, tengo que volver a leer la documentación para reutilizarlo, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia. Puede ser una desventaja, pero en realidad eso es lo que le otorga a R la flexibilidad, ¿no? Se van adaptando los paquetes constantemente, se van adaptando no solo a las versiones de R, sino a las necesidades
a las que se enfrentan los usuarios. Entonces, pues de ahí su potencia. Siempre que instalas un paquete es con este comando, install package, y entre comillas y entre paréntesis el nombre del paquete. Esa es una forma. Si estás en la interfaz de RStudio, en el cuadro superior derecho hay una función, aquí la muestro, que es install package, te muestra los paquetes que tienes instalados, y si le das ahí, puedes buscar el paquete e instalarlo, ¿no? Como en cualquier interfaz gráfica. Bien, les decía que hay que prenderlo, siempre se prende con library o con require y el nombre del paquete. Siempre que van a iniciar una sesión, lo tienen que prender. Esto ahorita les suena muy abstracto. En cuanto veamos un script, les va a quedar un poco más claro. Hay una serie de paquetes importantes porque son los que siempre vas a utilizar para manipular datos. Aquí los pongo. Y bien, ¿cómo comenzamos un proyecto en R? Esto no es una regla, pero es como yo lo aprendí y la verdad es muy eficiente. Siempre que inicio un proyecto de R, lo organizo en 4 carpetas, por lo menos, 4 o 3 carpetas. Una con la carpeta de los datos que voy a utilizar o los datos que voy a generar. Una carpeta donde se depositan las gráficas, una carpeta donde se depositan los mapas, si es que vas a generar mapas, y una carpeta con tus scripts, que es tu código. Y dentro de data, pues la carpeta de los datos que entran y la carpeta de los datos que salen. Bien, ahora sí pasemos. Me voy a saltar un poco unas partes que vamos a ver ya con el script. Pero ¿qué pasa con el caso específico de Twitter y del análisis de Twitter? Hay una serie de pasos que necesitamos hacer antes de poder utilizar R como análisis de Twitter. Son 4 pasos. El primero es, obvio, tener una cuenta de Twitter. Si no tienes una cuenta de Twitter, es imposible que hagas análisis de Twitter. El segundo, necesitas obtener una cuenta de desarrollador de Twitter. No puedo aquí tampoco enfocarme en cómo hacerlo porque es un proceso bastante largo. Sin embargo, les voy a dejar también en la presentación los pasos que se siguen. Aquí lo interesante es que hace poco Twitter reconfiguró, digamos, como subcuentas o subtipos de desarrollador, y hay un subtipo de desarrollador que es el desarrollador académico. Es para investigadores académicos. Entonces, esto te da ciertos privilegios a la hora de conectarte a la API de Twitter, y tienes como ciertos privilegios, y Twitter tiene la certeza de que estás utilizando esa información con fines académicos. Esto también lo hizo, de hecho, cambiaron muchas cosas. Antes, obtener una cuenta de desarrollador de Twitter era muy fácil, se hacía en 5 minutos, menos de 5 minutos. Ahora es un proceso bastante largo, hay que llenar un formulario como de 5 pasos, donde hay que colocar por qué queremos ser desarrolladores, cuál es nuestro proyecto, cuál es el objetivo de nuestro proyecto, qué vamos a hacer con nuestros datos. En fin, hay toda una serie de pasos que hay que seguir que antes no se seguían, y eso empezó a ocurrir a partir del escándalo de Cambridge Analytica que también ocurrió en Facebook. Pues se detonó el debate de la privacidad de los datos. Entonces las aplicaciones empezaron a cerrar su API, es decir, su fuente de datos para los desarrolladores. Incluso en Facebook, por ejemplo, antes se podían descargar los posts de una página, ahora ya no se puede. Se cerró Facebook sí cerró esta parte, y Twitter simplemente se puso más estricto. Un paréntesis, Israel, sí, rapidísimo. Sí, claro. Nada más porque sí es muy interesante lo que dices. A mí me acaban de aceptar justamente el proceso ya para ser desarrollador por estas credenciales de académico.
que es parte del viraje que estás comentando. Yo creo que en la parte del video en YouTube, cuando ya se suba, les pongo el enlace. Y otorga una cantidad que pues asusta de primera instancia, porque son 10 millones de tweets al mes. Es lo que está dando acceso a la API de Twitter. Y no solo te da el acceso, sino que ya te genera las credenciales automáticamente. Bueno, hay que regenerarlas ahí si tenías unas previas. Entonces yo les pongo abajo del video el camino para hacer todo este procedimiento. Y aquí es lo interesante donde entra R, porque es justo una de las herramientas para poder hacer uso o descargar toda esta base de datos de tweets que se pueden volver nuestros cuerpos de investigación. Discúlpame, Israel, adelante. No, no hay cuidado. Es un proceso, como mencionaba César, que toma, o sea, te toman bastantes minutos llenar la solicitud y son días los que tarda Twitter en aprobarte, en autorizarte como desarrollador. Entonces, es un proceso ya bastante más estricto. Una vez que tienes tu cuenta como desarrollador, puedes crear una aplicación de Twitter. Se oye bastante complicado, pero no es simplemente como una especie de proyecto, ¿no? En Twitter, como desarrollador, para poder obtener credenciales y poder conectarte a la API o a la fuente de información de Twitter. Eh, una vez que tú generas una aplicación, automáticamente te otorga las credenciales, que son una serie de passwords, una serie de números que te sirven para conectarte a la API de Twitter y que son muy importantes para conectarte desde RStudio. Bien, esos son los 4 pasos. No podemos ahondar mucho más porque nos llevaría no una sesión, sino varias, simplemente con este tema de la obtención de las credenciales de Twitter. Bien, aquí les dejo en la presentación cómo hacerlo, paso a paso. Se lo voy a pasar a las organizadoras. Y ahora, bien, lo que quiero mostrarles es una serie de ejercicios en R, una vez que ya tienes tus credenciales. Son una serie de ejercicios que preparé para un poco ver lo que se puede hacer con el análisis de Twitter desde R. Esto depende, quiero aclararlo, depende en mucho del paquete. Vamos a utilizar un paquete en esta ocasión, pero lo que puedas hacer con la información que te da Twitter depende mucho del paquete. Y como estas cosas están cambiando, tendrán que venir nuevos paquetes. Esa es mi opinión. Tendrán que venir nuevos paquetes más potentes, paquetes que estén especializados en usuarios académicos, o bien las universidades tendrán que montar sus laboratorios de datos en donde puedan aprovechar al máximo la cantidad de información que te da Twitter como usuario académico. Pero veamos lo que se puede hacer con un paquete que se llama Twitter y del que también les dejo el enlace. Hay 2 paquetes básicamente, RTwitter y Twitter. El que vamos a ver ahora es Twitter y veamos qué es lo que nos ofrece. Bien, como les decía hace un momento, voy a cambiar un poco de pantalla. Denme un segundo. Bien. Como les decía, organizo mis archivos en por lo menos 3 carpetas: data, con in and out, gráficos y script. Dentro de script tengo una serie de ejercicios que preparé y que vamos a ver ya directamente en RStudio. Les voy a compartir ahora mi pantalla de RStudio. Bien, ahí ya deben estar viendo mi pantalla de RStudio.
Como les comentaba, hay 4 ventanas en la interfase: el script, la consola, el lugar donde vemos los objetos y el lugar donde vemos los gráficos. Lo primero que yo suelo hacer siempre que inicio un script es colocar estas instrucciones que lo que hacen es remover los objetos. Como les decía, se generan objetos y muchas veces, a diferencia de los paquetes que se apagan cuando terminas la sesión, los objetos se quedan ahí si no los borras antes de salir. Entonces, cuando prendes una nueva sesión, cuando inicias una nueva sesión, esos paquetes están ahí y si se llaman igual que otros paquetes que tú estás generando, puedes tener ahí errores de código. Entonces, lo mejor es borrar. El siguiente paso es identificar tu código. Esto es muy importante porque ya hemos dicho que es un asunto colaborativo, entonces tu código no solamente lo vas a ver tú, lo va a revisar alguien más. Entonces es importante que sepa esa otra persona quién lo hizo por si tiene algún tipo de duda. Después vienen los paquetes que hay que prenderse. Les comentaba hace un momento que aunque estén instalados, hay que prender en cada sección esos paquetes. De este lado tengo yo todos los paquetes que he instalado, la serie de funciones que he instalado en R para resolver ciertos problemas, pero esos paquetes, aunque están ahí, están apagados y cuando inicio sesión tienen que prenderse. Ahí se están prendiendo. Bien, la otra parte es esas carpetas de las que hablamos hace un momento, de data, gráficas, etcétera, se tienen que declarar como directorios porque vas a estar acudiendo a ellos constantemente. Le vas a decir a R, quiero que este objeto o que esta base de datos o que esta gráfica me la deposites en tal dirección, ¿no? De mi computadora, o sea, en tal carpeta. Pero para no poner toda la dirección, entonces declaras que esa dirección se llama directorio 1 y que esta dirección de la carpeta gráfica se llama directorio 3, de tal manera que cada que haces una instrucción refiriéndote a ellos, pues no tienes que poner toda la dirección completa, ¿no? Y este es el siguiente paso, declarar nuestras carpetas, nuestros directorios en donde vamos a estar trabajando. Y viene quizá la parte más importante. Hablábamos de la cuenta de desarrollador y hablábamos de las credenciales. Son estas que ven aquí, API Key, API Secret, Access Token, etcétera. Esta serie de números y letras te las da Twitter únicamente una vez que te acepta como desarrollador, ¿no? No las tienes antes. Te las da hasta que te acepta. Esas las puedes cambiar en un momento dado, las puedes regenerar, pero de entrada te da 4 y las tienes que usar siempre para conectarte. Lo que yo voy a hacer aquí, bueno, aquí perdón, no les dije algo. Hay 2 formas de ejecutar el código. Una es yéndonos a este botón que dice Run y la otra es con Control Enter. Cada que nosotros le indiquemos algo al programa, tenemos que correr esa línea de código, ¿no? Entonces, yo aquí voy a seleccionar y le voy a dar Run para conectarme a Twitter. Ahí ya estoy conectado. Aquí, si ustedes se fijan, ya me arrojó la leyenda Using Direct Authentication. Esto quiere decir que ya estoy conectado a Twitter, ¿no? Ya estoy en posibilidades de jalar información, de extraer información y esto va a depender, como les decía hace un momento, del paquete que esté utilizando. En esta ocasión vamos a utilizar Twitter, así se llama el paquete, y les voy a mostrar las funciones básicas, las instrucciones básicas de este paquete para poder obtener información o para poder bajar información de R. Son muy sencillas, son muy básicas, pero que la verdad te resuelven muchísimas cosas y que comparándolas con algunas herramientas que están en línea, o sea, son una maravilla, ¿no? Son realmente muy, muy potentes. Bien, lo que estoy haciendo aquí con esta primera, con esta primera línea que estoy sombreando es declarar
declarar una búsqueda. A esa búsqueda le voy a llamar search term, y con la instrucción search Twitter, esta es la instrucción, esta es la función que el paquete me permite ejecutar, ¿no? Si nosotros nos metemos a la documentación del paquete, ahí vamos a encontrar esta serie de funciones. La primera parte es arbitraria, o sea, yo le pongo search term, pero igual le puedo poner base de datos, se le puedo poner prueba 1, prueba 2, datos 3, como quieras, ¿no? Esto es arbitrario, es una forma de identificar tu búsqueda. Y la segunda parte, sí no lo puedes modificar porque es la función. Bien, lo que vamos a buscar es una tendencia que yo vi hoy en la mañana y que fue mañanera, que seguramente es una tendencia, no lo he revisado últimamente, pero es una tendencia que seguramente es todos los días, ¿no? Que ocurre todos los días. Entonces veamos qué ocurre. Si yo corro esta línea de código, ya me generó un objeto. En mi ventana de objetos ya estoy viendo una lista de 25 elementos. Esos 25 elementos son 25 tweets. ¿Sí? Si yo, hay otra función, voy a crear el objeto DB, que es base de datos, con la función twlistDF sobre mi objeto que ya había creado antes, que es el search term. ¿Sí? O sea, le voy a decir, quiero crear un objeto que se llame base de datos a través, que sea un data frame con esta función, y lo vas a aplicar al objeto anterior que es search term, ¿no? Si yo hago eso y lo corro, aquí en mis objetos ya tengo el objeto base de datos o DB, ¿cierto? Y es un objeto con 25 observaciones o registros o filas y 16 variables o 16 columnas. Bien, ahí ya tengo un objeto, una unidad de información que obtuve a través de mi conexión con Twitter. Sí, es una unidad simple. ¿Cómo lo puedo ver? Tenemos tres opciones. Podemos utilizar hit, que es enséñame la parte de arriba de mi objeto DB, que es mi base de datos. Bien, si yo corro eso, en mi consola me va a mostrar digamos, las 6 primeras filas o registros de ese objeto. Si yo utilizo print sobre el mismo objeto que es base de datos, me va a imprimir todo, ¿no? En este caso son 25 filas. Conviene cuando son objetos pequeños, pero si son 8 millones y son 100 millones de tweets, pues esa función es impensable, ¿no? Y la opción, digamos, más cómoda o la que se adapta más a la lógica que generalmente tenemos, que es una lógica visual de tabla, que es view, lo que hace es abrirnos en la parte de nuestro código una base de datos de los tweets que recuperó o que recuperé yo conectándome a la API, ¿sí? Y que tienen el hashtag mañanera. ¿Sí? Son 25 nada más. El paquete de Twitter te arroja estas 16 variables. Bueno, son menos, ahorita lo vamos a ver. Que es el tweet en sí. Si tiene favorito, si alguien marcó favorito o no, cuántos favoritos tiene, si ese tweet es un reply a otro tweet, cuál es la fecha de creación de ese tweet, fecha y hora. Esto es importante, hora, porque eso nos permite también después jugar con los datos. Nos da el ID del tweet. Si nosotros nos metemos a Twitter y le damos clic sobre un tweet, en la parte superior, en el buscador, nos va a arrojar un número. Ese número es el ID del tweet, es el identificador único del tweet. Lo recuperamos con esta función con este paquete de Twitter, nos va a permitir identificar cada uno de los tweets. Nos arroja la liga del tweet, por si queremos abrirlo. ¿Quién hizo el tweet? Nos arroja el screen name. Si este tweet, bueno, tuvo retweet y cuántos. Y dos
hay dos columnas o dos variables que Twitter cerró, por lo menos para este paquete. No te da longitud ni te da latitud, es decir, no puedes ubicar geográficamente, no puedes geolocalizar los tweets. Esta es la información que te da. Pero podemos hacer más. Veamos, podemos indicar la cantidad de tweets que queremos que nos arroje. Si nosotros no se lo indicamos, nos va a arrojar solo 25 registros. Pero yo le puedo decir otra vez, con esta, nombrando mi objeto search term, con la función search Twitter, búscame la tendencia a la mañanera, pero arrójame 2000. Yo te pido 2000. Puede que me dé menos. Si la tendencia tiene apenas 1000 tweets, me va a arrojar 1000, ¿no? Si tiene más de 2000, me va a arrojar los 2000. Entonces, yo ahí lo corro. Un segundo. Ahí lo estoy corriendo. Si se fijan, aquí prendió un botón de stop, que significa que R está trabajando, que RStudio está trabajando, ¿no? Cuánto se tarde va a depender de su conexión, va a depender de la memoria RAM de su computadora. Aquí tardó unos segundos. Ya me arrojó una lista. Si se fijan aquí siempre que hagan una modificación a un objeto, que generen un objeto, vean en su pantalla en la parte derecha para verificar que se creó, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi nuevo search term, que es una lista de 2000 elementos, ¿sí? De 2000 elementos. Ahora voy a aplicar la misma función de tweet list para verlo. Otra forma de verlo, además de los tres comandos que vimos arriba, es simplemente dando un clic en el objeto, que en este caso es DB. Si yo le doy ahí, ya me arrojó una base de datos de 2000 tweets de la mañanera, del hashtag mañanera. Aquí está, ¿ya lo ven? 2000 tweets. Tengo 2000 tweets de manera gratuita, de manera instantánea, sin necesidad de depender de un intermediario, porque las herramientas que nosotros encontramos en línea son un intermediario, son un desarrollador que tiene acceso a la API de Twitter, que se conecta y que luego nos arroja a nosotros la información, ¿no? Aquí nosotros estamos conectados directamente sin pasar por ese intermediario. Bueno, ya tenemos aquí 2000 tweets, pero hay más cosas que se pueden hacer. Podemos indicar la temporalidad. Yo le puedo decir igual, créame este objeto con la función searchTwitter del hashtag la mañanera, pero ahora le voy a poner 6000 tweets porque quiero que me dé tweets de los últimos 7 días, del 21 de octubre a hoy, ¿no? Si yo quiero analizar más días, entonces se lo voy a indicar con, bueno, primero le voy a subir el número de tweets, que es a 6000, se indica con n igual a, coma, cada cosa que está entre comas se llama argumento, ¿no? Es decir, que a cada función la podemos moldear o le podemos pedir cosas específicas. Entonces, aquí es el argumento times, es decir, desde qué fecha, coma, argumento, hasta qué fecha. Si yo corro eso, le voy a pedir de una vez que lo convierta en base de datos. Va a trabajar aquí. Y me tiene que arrojar, o sea, si hay más de 6000 tweets en ese periodo de tiempo, me va a arrojar los 6000. Si hay menos de 6000, que no creo, me va a arrojar pues los que haya, ¿no? 5000, 4000. Vamos a esperar aquí un momento. Y aquí me tiene que aparecer una lista de 6000 o un número aproximado. Listo, ya está. No.
Se desapareció por un momento el botón de Stop y pensé que ya estaba. Listo, ya está. Es una lista de 6,000 tweets. Se tardó un momento, si ustedes se fijaron. Yo les recomiendo tener una buena conexión a internet y que si ustedes van a estar haciendo este tipo de análisis constantemente, inviertan en memoria RAM para su equipo. Entre mayor memoria RAM tengan, esto va a ser más rápido. Si ustedes se fijan aquí en donde dice objetos, me está indicando la memoria RAM que está consumiendo ese objeto, ¿no? Este objeto está consumiendo esa memoria en mi equipo. Entonces, entre más objetos tenga, se va a volver más pesado pesada mi computadora. Por eso conviene tener una buena memoria. Yo creo que con unos 16 que tengan es suficiente. Si pueden más, pues mucho mejor. Bien, ya tengo aquí mi lista y mi base de datos que voy a abrir de 6,000. ¿Sí? Bien, tenemos ya ahí 6,000. Vamos a ver las fechas, porque indiqué fechas. Y aquí me está poniendo desde el 22 hasta el 26, ¿no? 6,000 tweets desde el 22 hasta el 26 de octubre relacionados con el hashtag La Mañanera. Bien, hay otra serie de argumentos que puedo poner. No voy a correr otra vez la petición porque hay un número limitado en un periodo de tiempo. Si yo corro bastantes peticiones, lo que va a hacer Twitter es como retrasarme la siguiente petición, ¿no? Entonces, solamente les comento aquí que puedo, además de todo lo que ya vimos, le puedo indicar a Twitter que me dé los resultados más populares o que me dé los resultados más recientes. Si yo voy a extraer una base de datos de 2,000 tweets, pero de un universo de 8,000, entonces puedo elegir entre los más recientes o entre los más populares, ¿no? Esto es lo que significa esta parte de result type, popular o reciente. Bien, y lo que yo siempre hago es que cada búsqueda que hago, aunque quizá en ese momento no la utilice o sea simplemente una exploración, lo que hago es guardar esa base de datos porque probablemente, o sea, no lo sé, probablemente me sea útil en un futuro, días posteriores, en una siguiente investigación o en la misma investigación, pero no se me había ocurrido cierto cruce hasta que lo visualizo y me doy cuenta que la base de datos que ya había buscado me era útil, ¿no? Entonces, aunque ocupe un poco de espacio en su disco duro, lo que yo hago es tener un disco duro externo y ahí es donde voy depositando, ¿no? Primero en mi máquina y luego hago la copia para que no se vuelva esto inmanejable. Y entonces, para eso sirve esta función, que es, escríbeme una base de datos en formato CSV, que es un formato libre, que es un formato que no requiere de software privativo, que es una base de datos separada por comas. Escríbeme un CSV con el objeto base de datos que yo creé, que son los 6,000, y pégamelo en el directorio 1. ¿Se acuerdan que vimos que declarar directorio era para no poner toda la dirección? Pégamelo en mi directorio 1, que es el data out, y lo voy a nombrar La Mañanera. Va a estar separado por este signo, y le voy a poner una codificación UTF-8, porque es el que me permite hacer una serie de funciones y es que lo voy a ocupar más adelante. Y además quiero que me quites los nombres de las filas. Déjenme abro. A veces aquí, en algunas bases de datos, esta parte de aquí que son las filas, están nombradas y eso no nos sirve de nada, nos complica la vida. Entonces, lo más frecuente es borrar esos nombres. Bien, entonces yo voy a guardar mi base de datos, que en este momento es de 6,000.
Algo está pasando. Ahí está. No lo había declarado base de datos. Ya voy a cambiar rápidamente a mis ficheros. No, algo me está pasando. Es muy común. De pronto te enfrentas a cosas que tienes que ir resolviendo. No me deja guardarlo, pero yo he guardado algunas previamente en este mismo proyecto. Y se las voy a mostrar para no estar averiguando ahorita qué le pasó a mi archivo. Aquí están, yo guardé algunas. De hecho, ya había guardado una de la mañanera. Aquí están, y es un CSV que puedes abrir pues en Excel si quieres, o en el mismo RStudio nuevamente, o en algún otro tipo de software que lea bases de datos. Bien. Aprovecho para comentar que nos quedan 5 minutos y pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Ok. Solo hago una búsqueda más y una muestra de algo que se pueda hacer, o un par de muestras. Bien, me apresuro. Ahí ven otra vez mi interfaz de RStudio. ¿Sí? Ok, bien. Ya buscamos por hashtag o palabra, pero también lo podemos hacer por usuario. Bien, podemos buscar, en este caso quiero que me busques en el timeline de López Obrador y me des 200 tweets, ¿no? Pueden ser mucho más, voy a poner 200 para que sea más rápido y quiero que lo conviertas en una base de datos. Bien. Aquí ya me arrojó los últimos 200 tweets de López Obrador. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con estas bases de datos? Pues hay hay una diversidad de paquetes con los que puedes jugar. También depende de qué estés investigando. También depende, pues, en gran medida de la imaginación. Y solamente quiero correrles 2 paquetes. Ya no me da tiempo de explicarles paso a paso, pero quiero explicarles un paquete sencillo y uno no tanto. Que es, una vez que ya tienes tu base de datos, ¿qué haces con ella, no? En este paquete, por ejemplo, lo que voy a hacer es una nube de emojis. O sea, voy a pedir una base de datos. La voy a hacer más corta para que sea rápido. Voy a pedir una base de datos y le voy a aplicar una serie de funciones para que al final me arroje una visualización como esta. ¿Sí? Es una nube de emoticones también del hashtag la mañanera de 600 tweets. ¿Sí? Esto nos permite, o sea, todo esto, estas son cosas muy técnicas, pero todo esto tendrá que enmarcarse en una discusión metodológica, en una reflexión metodológica y estar situado en nuestros objetivos de investigación. Bien, esto es algo, digamos, relativamente sencillo. Y ahora quisiera nada más correrles, por último, ya para terminar, tenía una serie de ejercicios, pero en fin, ya no me dio tiempo. Quiero correrles otro que lo voy a poner de 5,000 tweets. Es un análisis de sentimientos, ¿no? Para mí este es uno de los puntos más interesantes, más atractivos, pero al mismo tiempo más debatibles, ¿no? Creo que hay muchísimas cosas que discutir sobre el análisis de sentimientos.
creo que también los paquetes y los recursos que tenemos para analizar sentimientos, creo que todavía están muy limitados. O sea, son análisis estadísticos, no son análisis del discurso propiamente. O sea, hay toda una discusión ahí, pero de entrada son un ejercicio muy interesante. Lo voy a correr así completo. Espero que no se me atore. Le voy a pedir nada más 600, no, 500 tweets de una tendencia que hubo hoy sobre el pan. Ahí está corriendo mi script. Lo que hago es quitar de los tweets lo que no me sirve, como palabras que hacen ruido, como arrobas, como hashtags, o sea, palabras o cosas que no sean palabras propiamente, y ya debe estar aquí la gráfica. Lo que hace este paquete es otorgar una puntuación a cada tweet. Tiene una serie de 8 sentimientos, y en la base de datos que voy a abrir aquí, en un segundo, aquí está. Cada tweet tiene como columnas esos 8 sentimientos, y en cada sentimiento da un puntaje, y de esa manera hace una sumatoria, y lo que te dice es que ese paquete de tweets, o sea, aquí no está diciendo que hay 100 tweets que muestran enojo, ¿no? Quiere decir que en el conjunto de tweets y en el conjunto de palabras ubicadas dentro de esos tweets hay una puntuación de 107 para el sentimiento de enojo. Y lo mismo con anticipación, disgusto, en fin, confianza. Esa es una manera de ver los sentimientos, y la otra es un poco más sencilla. Es simplemente decir qué puntaje me das en términos positivos y qué puntaje me das en términos negativos de ese conjunto de tweets. Entonces aquí encontramos que la emoción negativa es bastante más superior que la positiva en ese conjunto de tweets dentro de esa tendencia. Bien, se pueden hacer más cosas, se pueden hacer frecuencias de palabras, se pueden hacer nubes de palabras, se pueden hacer, puedes preparar tu base de datos para después introducirla a Gephi y hacer una red, hacer una visualización de red. Hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que tienes tu base de datos, ¿no? Lo importante es tener tu base de datos, tener las herramientas para saber cómo manejar esa base de datos, porque puedes unir bases de datos, puedes unir, por ejemplo, bases de datos de tendencias para hacer un análisis de ambas tendencias en una sola base de datos. Puedes hacer una serie implementar una serie de movimientos y estrategias sobre una misma base de datos para poder tener diferentes objetos, y cada objeto te arroje información distinta, ¿no? Entonces, el punto es, o sea, lo más importante es saber manejar tu base de datos para posteriormente preguntarte qué haces con esa base de datos, ¿no? Obviamente depende de tu objetivo de investigación, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer sobre la ola, que se pueden ir ejecutando mientras vas manejando tu base de datos. Se te van ocurriendo cosas, se te van ocurriendo cruces, se te van ocurriendo algunas funcionalidades, y en fin, no hay, digamos que no hay un menú, digamos, limitado sobre lo que puedes hacer, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de paquetes que manejes, de los recursos que manejes, de las habilidades que hayas desarrollado, pero lo importante es saber que la herramienta te da muchísimas posibilidades, y que puedes independizarte, ¿no?, de esas herramientas que muchas veces nos vemos obligados a utilizar. En fin, es una herramienta muy potente, y hasta aquí termino para
para que siga la sesión. Perdón si me extendí. No, al contrario, está excelente. Yo creo que pensar R de la manera en la que nos has invitado a hacerlo es también entender que se trata de un mensaje con varias dimensiones. En primer lugar, yo diría el acercamiento pues a estos, antes en mis tiempos se les decía paquetes computacionales, ¿no? Pensando en software cualitativo, en vivo, Atlas T, etcétera. Pero ahora cada vez están emergiendo estos programas, por ejemplo, RStudio, pero también ubico a Tableau, está Gephi y cada vez surgen más. Algunos están incrustados en interfaces directamente en la web, etcétera, ¿no? Entonces hay un mensaje ahí en el sentido del auxilio de estas, pues, herramientas computacionales tan diversas y tan interesantes, por un lado, y por el otro lado, el acercamiento que debemos tener también a lenguajes de programación, ¿no? En este caso a R, me parece que a los ámbitos en que estamos volteando, sobre todo en los entornos digitales, hay cada vez más exigencia de una alfabetización en el sentido de la programación. Y creo que R también nos manda ese mensaje. Entonces, pues eh, bastante interesante lo que nos has expuesto. Invito, por cierto, como verán, soy un mal moderador, pero invito a hacer preguntas. Ahorita estoy viendo en Facebook y no tenemos preguntas, tenemos solo felicitaciones, lo cual por supuesto que son bienvenidas. Yo me quedé con la duda sobre el histórico, porque una de las preguntas más comunes que hay en relación con la extracción y en estas plataformas comerciales que bien mencionas es en relación con si solo se puede obtener un histórico de 7 días o podemos ir más atrás. No sé si tengas alguna duda, perdón, alguna respuesta sobre esto, porque efectivamente, y hago eco de lo que habías mencionado, estamos en etapa de transición. Parece ser que las credenciales académicas nos dan chance de ir más atrás de los 7 días, pero no las credenciales que puede sacar un interesado, ¿no? En otras áreas. Entonces, no sé cómo vaya el debate en este sentido y qué implicaciones tiene para la investigación que hacemos regularmente en las ciencias sociales y en la comunicación. Esa es una gran pregunta. Es una pregunta que incluso me rehice hoy mismo por la mañana, porque si bien sí se dice que son los 7 días, pero estamos en transición. Entonces me puse a hacer una serie de ejercicios y pude recuperar, por ejemplo, todos los tweets de López Obrador de este año, ¿no? Entonces, pues eso me habla de que las cosas están cambiando. También con este hashtag de la mañanera hice una búsqueda de más de 7 días y sí me la arrojó. Entonces, tengo que averiguar si son mis credenciales como desarrollador académico o algo está ahí cambiando. Pero sí pude hacer una búsqueda mucho más amplia, lo cual me alegró bastante porque pues esto nos resuelve una de las limitaciones que tienen estos software o estas herramientas a las que a veces nos vemos obligados a acudir de emergencia o porque no tenemos otros recursos, que es el tema de la temporalidad, ¿no? Voy a leer la más reciente documentación de Twitter. Esto cambia constantemente, esto cambia prácticamente a diario. Voy a leer lo más reciente para tener la respuesta precisa, pero lo que sí les puedo decir es que hoy hice una búsqueda de meses atrás y la logré. Sí, yo creo que es muy importante porque eso invitaría a más interés. Yo estaba recordando que justo para llegar a esta sesión tuvimos 2 laboratorios de prueba en donde nos dimos cuenta que efectivamente no nos alcanzaba la hora y media para exponer todo lo que se necesitaba. Entonces decidimos hacer esta presentación de esta manera para trabajar también con el video como una especie de curso en línea en donde podamos pausar algunas piezas de código, algunas pantallas o presentaciones o diapositivas que
que se fueron muy rápido para que se pueda hacer un continuum, ¿no? La otra pregunta es, y no sé si estoy perdido o tiene algún sentido, es, ¿se puede hacer una extracción de datos también de otras plataformas? Estoy pensando en Instagram o en, no sé, en Google, el buscador, o en otras plataformas. Y de hecho, perdón Héctor que no te escucho, de hecho Jerónimo Repol, a quien le agradecemos que está aquí en el chat de Facebook, nos hace una pregunta que puede ser similar. Dice, ¿cuál es el potencial de R para trabajar con otras redes? Sí, perdón, no me escuchaba. Hay paquete, hasta donde yo sé, hay paquetes para analizar Instagram. Te permite, habría que ver por las nuevas políticas de Facebook, pero con YouTube sí se puede, con los comentarios de YouTube. Entonces, esta es una buena pregunta, lo discutíamos hace unos días. En México existen muchísimos cursos ya de R. Hay una serie de instituciones, la UNAM tiene sus cursos de R, la Facultad de Ciencias Políticas en específico tiene sus cursos de R, el CIDE tiene todo un laboratorio que se dedica a impartir cursos de R varias veces al año. El ITAM ayer o antier acaba de abrir su propio laboratorio, pero no he encontrado yo, bueno, con excepción de uno que es un buen amigo que da su curso de análisis de Twitter, pero con excepción de él, no he encontrado yo un curso dedicado al análisis de redes sociales desde R, ¿no? No lo he encontrado, me parece que ahí hay una ventana de oportunidad, pero que es una ventana de oportunidad que se renueva constantemente porque, como les comentaba, son paquetes que cambian constantemente, las políticas también de privacidad de las plataformas están cambiando constantemente, entonces es muy necesario, o sea, no solamente tener un curso, sino tener como una especie de curso permanente que se esté dedicando a analizar cuáles son esos cambios que hay en las plataformas, cuáles son los cambios que hay en los paquetes y que se dedique a socializar ese conocimiento casi en tiempo real, ¿verdad? Creo que ahí hay una gran ventana de oportunidad para los investigadores en estos temas. Muy bien. Pues muchas gracias. Aquí nada más hay otra pregunta rapidísima. ¿Se puede analizar posibles cuentas bots o automatizadas? Ah, ese es otro gran debate. Este, hay, por ejemplo, la Universidad Veracruzana tiene también su laboratorio de análisis de redes y ellos crearon un algoritmo bastante complejo para diferenciar cuentas bots o cuentas falsas y cuentas fidedignas. Sin embargo, o sea, creo que desde R, con estos paquetes o este paquete yo les he mostrado y el otro que existe, de entrada, o sea, no hay una función que directamente te diga este es un bot y esta es una cuenta real, ¿no? Habría que hacer una serie de movimientos, de cruces, establecer criterios, establecer características de ciertas variables para, mediante un script ya más complejo, poder determinarlo, ¿no? O sea, sí sería una construcción metodológica bastante más compleja. No hay una función que el paquete en sí mismo contenga para que te ayude en ese sentido, ¿no? Y bueno, o sea, más allá incluso del programa, definir qué es un bot creo que todavía es una discusión metodológica, ¿no? Entonces, es un asunto muy complejo todavía. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Israel Piña. La pregunta anterior era de Mayra Pérez, perdón que no dije el nombre. La verdad es que nos has venido justo a mandar un mensaje, ¿no? Evidentemente, como les comentaba al principio, a veces hay pues, resistencias, escepticismo, cuestionamientos, pero la invitación con este taller y con
los posibles que tengamos, viene en el sentido justo de también tener cierta curiosidad y ver las posibilidades, las limitantes. Es muy interesante cómo este tipo de software estadístico, a veces muy centrado a veces en los datos, tiene derivas para el análisis cualitativo. Se vuelve de verdad, creo que una simbiosis posible, y que justo con la experiencia que se tiene en diversas áreas de investigación de la comunicación y de las ciencias sociales, pues puede llegar a eso, ¿no? Es decir, estas plataformas o estos paquetes son espacio también para la imaginación. Te agradezco muchísimo por tu presencia, por mandarnos este mensaje, por tu generosidad, y le agradezco también a Dorismilda Flores Márquez la apertura para iniciar este laboratorio de métodos AMIC, el interés. Ella creo que es parte de este equipo que quiere debatir y proponer cosas pues que aporten, ¿no?, al campo, y ha sido también muy generosa. Agradezco a Claudia Pedraza también por todo el trabajo que hizo para estar hoy en la transmisión. Y bueno, pasamos simplemente a la parte del cierre, mediante, bueno, no lo voy a arruinar. Adelante, Dorismilda. A la parte protocolaria y estas cosas bonitas. Que bueno, más allá del protocolo, Israel, de verdad estamos muy, muy agradecidos por esto que nos compartes, por tu tiempo y por supuesto por todos los recursos, por la generosidad en ello. Creo que en parte eso se explica por lo que mencionabas al principio, o sea, de cómo R es una comunidad, un estilo de vida, una lógica de compartir, y de verdad te lo agradecemos muchísimo. Y, y quisiera enfatizar también algo que planteabas al principio, como en términos de diálogo interdisciplinario. Creo que lo clave con este tipo de recursos como R y algunas otras vueltas que daremos más adelante en el laboratorio de métodos AMIC, tiene que ver con habilidades, pero también con algo que mencionabas al principio, con la curiosidad. Si tenemos preguntas, hemos de encontrar los cauces para resolverlas. Si no tenemos preguntas, aunque tengamos las herramientas más sofisticadas, no vamos a hacer nada realmente valioso, más allá de visualizaciones bonitas a lo mejor, ¿no? Creo que el asunto clave está en desarrollar habilidades que nos ayuden a responder preguntas y mantener esta lógica de curiosidad y de colaboración que nos mencionabas al principio. Y bueno, voy a compartir pantalla. Por acá está la constancia. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación otorga el presente reconocimiento a Héctor Israel Piña por haber impartido el taller Minería de Datos en Twitter con RStudio en el marco del laboratorio de métodos AMIC a 27 de octubre de 2021. Muchas gracias, Israel, por estar acá. Esperamos que sea la primera de miles de veces. Y pues como saben, esta iniciativa del laboratorio de métodos AMIC, ya nos contará César más adelante, es de largo alcance. Se espera que tengamos diferentes sesiones a lo largo del año, y pues de hecho creo que está intentando decirlo César. Gracias nuevamente, adelante César. Ya levanté la mano. Ay, como niño bien portado, qué cosa. Sí, perdón, es que te digo que traigo mil cosas en la cabeza, pero ya hasta se me olvidó. No, justo invitar, la próxima sesión. agradecer la presencia de todos los asistentes el día de hoy, invitarlos a que a través que hagamos un foro también, y esta invitación de comunidad que recordaba Doris y que mencionó Israel, que hagamos un foro justo con el video que vamos a compartir en la red de YouTube de AMIC, para ir afinando los detalles, incluso organizar otro encuentro. Me parece que Israel de buena manera nos dejó todavía como esperando una segunda parte, ¿no?, con esto del análisis de sentimientos, y eso merece también otro taller porque es un tema que se está tratando. Entonces, bueno, simplemente esto, ¿no? Vamos a tener trabajo sobre etnografía, sobre análisis visual. Hay incluso una reacción de la comunidad
muy entusiasta, hay quien ya se está proponiendo y estamos tratando de organizar porque pues como son sesiones mensuales, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero vamos a tratar de incorporar a todos los miembros de la comunidad que quieran aportarnos también. Entonces, pues muchas gracias. Ahora sí, palabras finales de nuestra presidenta. Muchísimas gracias No, a las todos. palabras finales ya las dije. Pues nada, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. Nos veremos muy pronto. En breve, en el 16, 17 y 18 estaremos con una presencia muy fuerte en torno al 32º Encuentro Nacional AMIC, y será muy importante, pues justamente como su nombre lo dice, encontrarnos allí. Como saben, tenemos un programa muy interesante. Esta semana estará disponible el micrositio, pero básicamente tenemos conferencias magistrales con Thomas Tufte de Lord University y con Natalia Aruguete de Argentina. Y tenemos una serie de paneles sobre crisis ambiental global y comunicación, sobre el campo académico de la comunicación, pensando y repensando nuestro campo, sobre educación en tiempos de pandemia y su vínculo con comunicación, y sobre desinformación, resistencias y pedagogías del cambio social. Entonces, bueno, este encuentro que va en torno a la comunicación, incertidumbre y cambio social será muy interesante. Habrá muchas actividades y pues esperamos encontrarnos por allí.